Comenzaremos con ese Upanishad que dice, condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter se ser. Pongamos en estudio esta bella obra que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Dice sin velo, con el tomo 1, capítulo 6, la página 190, y en la última sesión estuvimos analizando cuánta tristeza y patetismo se expresa en estas pocas palabras. Un anciano de 76 años, un científico con medio siglo de carrera, abandonado por decir la verdad. Y ahora el señor Alfred Wallace, quien anteriormente había sido considerado uno de los científicos británicos más ilustres, tras proclamar su creencia en el espiritismo y en el mesmerismo, es objeto de comentarios compasivos. El profesor Nicolás Wagner de San Petersburgo, cuya reputación como zoólogo es una de las más conspicuas, a su vez paga el precio de su excepcional franqueza con el escandaloso y indignante trato que le dieron los científicos rusos. Hay científicos y científicos, y si bien las ciencias ocultas sufren en el caso del espiritismo moderno por la malicia de una clase, sin embargo, han tenido sus defensores en todo momento, entre hombres cuyos nombres han dado brillo a la ciencia misma. En primer lugar se encuentra Sir Isaac Newton, la luz de la ciencia, que era un creyente profundo del magnetismo, tal como lo enseñaban el gran Paracelso, Van Helmont y los filósofos del fuego en general. Nadie se atreverá a negar que su doctrina del espacio universal y la atracción es puramente una teoría del magnetismo. Si sus propias palabras significan algo, significan que basó todas sus especulaciones sobre en el alma del mundo, Alaya, anima mundi, el gran agente magnético universal, a quien él llamó el sensorio divino, divino sensorio. Eso acaba sus principios fundamentales de la filosofía natural. Ahí nos quedamos en la última sección, analizando esa obra, marcó la era en la ciencia del mundo gracias a Newton, los principios matemáticos. En este propósito añade Newton, aquí la cuestión es un espíritu muy sutil que penetra a través de todo, incluso los cuerpos más duros, y que se oculta en su sustancia. Mediante la fuerza y la actividad de este espíritu, los cuerpos se atraen unos con otros y se adhieren juntos cuando entran en contacto. A través de él, los cuerpos eléctricos operan tanto a la distancia más remota como a la más cercana, atrayéndose y repeliéndose. A través de este espíritu también fluye la luz que se refracta y se refleja y calienta los cuerpos. Todos los sentidos son excitados por este espíritu y a través de él los animales mueven sus extremidades. Pero estas cosas no se pueden explicar en pocas palabras y aún no tenemos suficiente experiencia para determinar plenamente las leyes por las cuales opera este espíritu universal. Qué palabras más bellas, más hermosas de Isaac Newton en la parte final de su obra, la principia, da este resumen, este escollo que Elena nos trae aquí por algo. Vamos a analizar más lentamente. Dice Newton, aquí la cuestión es un espíritu divino, ¿no? Mahat, el tercer lobo, el dios, el Brahma, el Sol, el Sol. Aquí la cuestión es un espíritu divino, muy sutil, sutilísimo, sutil, como el éter, que penetra a través de todo, igual que los átomos, penetran todo. El espíritu también lo penetra todo, dice allá, que penetra todas las cosas, incluso penetra los cuerpos más duros, como los diamantes, planetas o soles, son penetrantes del espíritu. Y él se oculta en su sustancia, y se oculta ese espíritu en su sustancia, oculto está el espíritu en su sustancia. Mediante la fuerza y la actividad de este espíritu, los cuerpos se atraen unos con otros y se adhieren juntos. Cuando entran son atributos de este espíritu, tienen una fuerza, o fuerza fojada. Mediante la fuerza de este espíritu fojado, ahí dice energía, pero no dice fuerza, fuerza. Mediante la fuerza y la actividad, allá dice por virtud de la actividad y energía de este espíritu, es por la fuerza y actividad, virtud. Mediante la fuerza y la actividad de este espíritu,
Los cuerpos se atraen. El magnetismo, estamos hablando del magnetismo, el imán, los polos positivos y negativos, ¿no? Los soles, los planetas orbitando alrededor del Sol, hay atracción magnética, la Luna en la Tierra. Mientras la fuerza y actividad de este espíritu, los cuerpos se atraen unos con otros. Se atraen recíprocamente los cuerpos, dice ella, me parece. Otros, como sucede con el Sol Padre, nuestro Padre el Sol, y los hijos planetas que están orbitando alrededor de él. Están orbitando porque fueron capturados en el campo magnético del Sol, unos eran cometas que se formaron. Y los reclutó y se convirtieron en unos hijos. Estaban buscando un padre, ¿no? Y encontraron el Sol que le dio la energía, que le da la vida, ¿no? Le da todo el lazo solar, ¿no? En ese caso. Y los cuerpos se traen unos con otros, pues espíritu, mientras la fuerza de energía y se adhieren, se juntan, ¿no? Se pegan, se unen cuando entran en contacto, al ponerse en contacto. A través de él, ese espíritu divino, los cuerpos eléctricos operan tanto a la distancia más remota como a la más cercana. Los cuerpos eléctricos, los electrones no tienen carga negativa y el núcleo tiene los protones, carga positiva y los neutrones. A través de este espíritu también, el cuerpo eléctrico, en este caso, ¿no? Los cuerpos eléctricos, los átomos son esas moléculas, se unen imanes, planetas, pueden ser soles, galaxias, que están como orbitando alrededor del Sol, ¿no? Como que el Sol fuera el núcleo de un átomo de hidrógeno, que tiene un electrón alrededor de él. Todo gira, en este caso, imanes, planetas, soles, galaxias, el universo entero. A través de él, los cuerpos eléctricos, ahí influye este espíritu fojático. Tanto los cuerpos eléctricos hacen que se atraigan o que se repelen en este caso. A través de este espíritu, los cuerpos eléctricos, como los electrones, son negativos, los neutrones son neutros y los protones son positivos, en este caso, están orbitando. A través de él, los cuerpos eléctricos operan, tanto la distancia más remota, tiene la galaxia, en este caso, ¿no? Como están los soles, planetas, satélites, galaxias humanos, todo operan. A través de él, los cuerpos eléctricos operan tanto a la distancia más remota como a la más cercana. Ella dice, por él los cuerpos eléctricos se atraen y se repelen desde lejanas distancias. El espíritu, en este caso, atrayéndose y repeliéndose. Se atraen, el amor, si se repelen hay odio, ¿no? Como todo en la vida. Atrayéndose y repeliéndose. También a través de este espíritu divino fluye la luz. Ya tenemos el espacio y tiempo, ahí viene la luz, ¿no? La luz de Lucifer en este caso, la luz. A través del espíritu divino, divino fojático, también fluye la luz. También el espíritu trae la luz. Ese espíritu fluye la luz y la luz se difunde. La luz, el espíritu divino es como es el éter, ¿no? El éter, por medio del cual se difunde la luz. Y la luz calienta. ¿Por qué la luz calienta? La pregunta. Porque produce fricción entre los fotones, los corpúsculos de la luz, ¿no? Los fotones de la luz en este caso. Con la fricción, si hay fricción, hay calor. Una explicación científica porque la luz calienta. A través del espíritu, el cuerpo eléctrico operan tanto a las distancias más remotas como a las más cercanas, atrayéndose y repeliéndose. A través de este espíritu también fluye la luz, importante para la vida, ¿no? Si no hay luz, no hay vida, fluye la luz. La luz, el espíritu es como el sol, no es la luz, es espíritu y materia a la vez. Por eso dicen que los fotones no tienen masa. Si no tienen masa, no tienen materia. Es una explicación científica. Es como el sol, la luz, es un rayo, pues, igual que nuestro espíritu es un rayo de ese sol espiritual, o esa gota de ese océano, el atma en ese caso. Atrayéndose y repeliéndose a través de este espíritu, también fluye la luz, que se refracta y se refleja y calienta los cuerpos. Son propiedades de la luz, que se refleja la luz, que refracta. Son fenómenos donde la luz cambia de velocidad y por lo tanto de dirección, se dobla al pasar por un medio transparente a otro con diferente densidad óptica, como el aire, o sea, el agua, ¿no? Vemos que hay una refracción, que no está correcta en ese caso, incluso el agua, vemos la luz, hay una refracción. Metemos algo, una paleta, vemos que hay una distorsión en la luz que se refracta, como ocurre con el aire al agua, o a través de un prisma. Porque decía Newton, estoy analizando en la última sección, que son prismas, la luz blanca, y se diversificó en 7 colores del espectro solar a través de un prisma, creando efectos visuales como los arcoíris, las lupas y los espejismos en los desiertos. La luz se refracta, como cuando la luz pasa y se refleja. Ya vamos a ver estos ejemplos. Es cuando los rayos de la luz al chocar con una superficie rebotan y cambian de dirección, permitiéndonos ver los objetos. Este fenómeno es fundamental para la visión y la percepción del color. Que los árboles son verdes, las hojas, ¿no? Rebotó ese color que el color que vemos en un objeto es el color de la luz, que este refleja, ¿no? El océano azul, el cielo azul, que tiene mucho hidrógeno, es la explicación, pues, en el azul del océano y los cielos.
Y a través de este espíritu también fluye la luz, que se refracta y se refleja, y calienta los cuerpos. Los calienta. La luz emite calor. De las ondas de luz, las ondas electromagnéticas, o los corpúsculos o partículas, los fotones, estos fotones hacen fricción con el éter. Si hay fricción, hay calor, porque provoca ese calor. Se refiere también a la radiación electromagnética, que al ser absorbida, o sea, lo cual calienta. La radiación electromagnética, que al ser absorbida por un objeto, transfiere su energía, transferencia de energía, y eleva la temperatura de este objeto, haciéndolo sentir caliente. Como la luz solar, o un filamento incandescente, una bombilla, no es que la luz tenga temperatura en sí, no es eso, sino que transporta energía. Es vida, no es luz, es espíritu, es energía, es fuerza, sino que transporta energía. Fotosíntesis en la planta, no oxígeno, que se convierte en calor al impactar la superficie. Eso es lo que calienta los cuerpos. El PDF hay un error craso, ya dice, en vez de calentar, dice color a los cuerpos, le da el color. Vamos, ahí es calor el original. Ese crimen terrestre. La luz, atrayéndose y repeliendo del Espíritu Divino, a través del Espíritu también fluye la luz, que se refracta y calienta los cuerpos. Todos los sentidos son excitados por este Espíritu Divino. Esto decía Newton, era un científico, ¿no? Y espiritual. Todos los sentidos son excitados por este espíritu y a través de él los animales mueven sus extremidades. Que mueven la pata, no el caballo, la vaca. Es la explicación del espíritu que está influyendo ahí. Todos los sentidos, los seres sentidos son excitados por este espíritu, espíritu divino. Y a través de él los animales mueven sus extremidades. Por él, dice allá, por él se mueven los animales, produciendo electricidad. ¿Hay electricidad en los animales? Sí, claro que sí. Eso es la sinapsis del sistema nervioso, tiene neuronas, los animales. Sinapsis entre neuronas, hay un impulso eléctrico, fogático, ¿no? Y provocan la contracción de los músculos. Mediante la electricidad de los nervios, lo hace el espíritu eléctrico fogático, todo se mueve, o sea, a través de él los animales mueven sus extremidades. Y todos los sentidos son excitados por este espíritu. Pero estas cosas no se pueden explicar en pocas palabras. Muy cierto, y aún no tenemos suficiente experiencia para determinarlas plenamente las leyes las que operan este espíritu universal. Estas cosas no se pueden explicar con pocas palabras. Y aún no tenemos suficiente experiencia. Eso es muy cierto. Nos falta la experiencia para determinar las leyes ¿no? que rigen la actividad operante, en este caso ese espíritu. De este agente, como decía él, este agente no es espíritu, no, este agente, espíritu divino, universal, como Mahá, Alaya, es Bababá, tercer lobo, Dios, como quieran llamarlo. O sea, del espíritu fojático, no tenemos las leyes, la experiencia para determinar la ley que rige la actividad operante de este agente divino. O sea, el espíritu fojático. ¿Cómo opera? ¿Cuáles son sus leyes tan determinadas, no? Esto lo decía el gran Sir Isaac Newton. Pero estas cosas no se pueden explicar por pocas palabras y aún no tenemos suficiente experiencia para determinar plenamente, totalmente las leyes por las que opera este espíritu universal, este espiritual, que provoca todo lo anterior, ¿no? Que se muevan los animales, que es la transmisión de la luz, la neurona, el impulso eléctrico, los axones, las dendritas, gracias a ese espíritu divino, que todo, la luz es que se refleja a ese espíritu divino, la gente espiritual. Esto lo dice Newton, esto lo sacó Elena, se encuentra en el escolio general, que es la nota explicativa, que es la sección final de su obra cumbre, estamos analizando principios matemáticos de la filosofía natural. Es la parte final, es la sección final de su obra cumbre, principios matemáticos de la filosofía natural, de Isaac Newton. Apareció esto como una conclusión filosófica, claro, y teológica, el espiritual, ¿no? Newton, para explicar fenómenos como la ley de la gravedad por sí solo no detallaba. Había descubrió ciertas cosas, ¿no? Esa constante universal, la relación universal, directamente proporcional a las masas y inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Apareció esto como una conclusión filosófica y teológica para explicar fenómenos que la ley de gravedad por sí mismo no podía detallar, no detallaba. Contexto de esta frase. Él habla de un espíritu sutil, al principio, espíritu sutil. Dice él, Newton utiliza el término latino espíritu sutilísimo para referirse a una sustancia casi imperceptible. Aquí hay una combinación. Él habla de un espíritu, ¿no? Y aquí ya habla de sustancia. O sea, sustancia es materia, la esencia. Newton utiliza el término espíritu sutilísimo. Para referirse a esta sustancia casi imperceptible como el éter, como la masa, que según su hipótesis
explicaría cómo se transmiten fuerzas, cómo la electricidad, ¿no? El magnetismo, el calor, hasta la luz, ¿no? Gracias a ese espíritu. Y los Ernesto, impulsos, sí, hermano, sí. esa sustancia a la que se refiere es la energía de Foucault. Sí, en parte, sí, todo esto, este espíritu divino, estamos analizando ese espíritu universal, ¿no? Que le dan varios nombres, Mahat, Anima Mundi, Alma del Mundo, Alaya, y claro, que ya sus diferenciaciones de esa energía ya entran en la estructura fojática con todos sus hijos, Fohat, que es el hijo de la jerarquía centenaria, el Fohat se divide en los hijos, en la luz, calor, el sonido, electricidad, magnetismo, etcétera, todos son así, que son atributos de Fohat y ese espíritu divino que estamos analizando, que está en todas partes, es una sustancia luminífera que todo lo penetra, dice en los átomos y los cuerpos maduros. ¿Te Ok, quedó claro, hermano? gracias. Claro, ahí entrando. Dice, Newton utiliza el término latino espíritu sutilísimo para referirse a una sustancia casi imperceptible, que según su hipótesis explicaría cómo se transmiten las fuerzas. ¿Cómo se transmiten? No, ¿cómo se transmiten esas fuerzas gracias a ese espíritu divino? De la electricidad como viaja, ¿no? La luz, el calor, el magnetismo, el calor, todo esto. Y los impulsos nerviosos del microcosmos, del ser humano, que tenemos electricidad en la neurona, los hemos analizado, las axones, las dendritas, así se comunica con neurotransmisores y impulsos eléctricos, los impulsos nerviosos en los seres vivos. El propósito de esta explicativa de Newton dice, tras descubrir la gravedad de Newton, tras describir la gravedad, Newton admite que no sabe por qué o cómo funciona mecánicamente. Creó la mecánica celeste. Pero lo descubrió y no había explicación, ¿no? ¿Por qué operan estas leyes así mecánicamente? ¿No? Tras describir la gravedad, Newton admite que no sabe por qué o cómo funciona mecánicamente. Él no inventó ninguna hipótesis. Era algo muy grande, ¿no? Explicar. Pero que recurre a este, entre comillas, espíritu para explicar todos estos vacíos que no podía explicar de la gravedad. Pero que recurre a este espíritu universal como un agente universal en todas partes, como los átomos, como Alaya, como el tercer nodo, como la mente universal. Así como nuestro cuerpo, hermano, tenemos un microcosmo y tenemos un sistema nervioso que lo sabe todo, ¿no? Que informa todo lo que pasa en el pie, en el hígado, en el vaso, en el páncreas, en los pulmones, inmediatamente va al cerebro, al encéfalo, que todo está comunicado. Lo mismo con el macrocosmo, todo el planeta, todos los soles son ese pequeño, de ese ser gigantesco que es el universo, ¿no? Que es como un ser humano, que tenemos millones de células, trillones, así es este universo con todas sus células, esos soles, esos planetas, esos satélites. Porque Newton recurre a ese espíritu, entre comillas, como un agente universal que conecta la materia. Es el puente, no igual que Foucault, ¿no? Es el puente entre la materia y el espíritu, donde se implantan y lo que son las leyes divinas, Foucault, como el arrancarán en el hombre, ¿no? Conecta la materia gracias a ese gran espíritu universal. Sir Isaac Newton, qué explicación más hermosa en ese escolio que por eso Elena lo trae aquí en esta obra maravillosa. Ahora cambiamos de tema, que Elena salta. Vamos ahora a las magnetizaciones. Existen dos tipos de magnetización. La primera es puramente animal, no animal. La otra es trascendente, espiritual, y depende de la voluntad y el conocimiento del magnetizador, importante, la voluntad y conocimiento. Así como el grado de espiritualidad del sujeto y de su capacidad para recibir así impresiones de la luz astral. Pues los medios eran puros, sus manifestaciones, sus apariciones eran puras, y los medios eran depravados, sus apariciones, la gente miraba, eran feas, no, eran monstruos, cosas así, enanos, duendes, cosas horribles, depende del grado de pureza. Y entramos a esta una doble categoría. Existen dos tipos, dice Lina, dos tipos de magnetización. Ya hemos estudiado bastante magnetismo, el mesmerismo, hermano, ya hemos estudiado bastante. Existen dos tipos de magnetización. La primera es puramente animal. Esta es la personalidad, ¿no? Es del cuaternario inferior, del cuerpo físico, de las emociones, las pasiones, el karma, la mente inferior. Esto es puramente animal. Esa magnetización y la que se usa en casi todos estos espiritas, los espiritistas de Alan Carlen, en ese caso son puramente animales, no son espirituales. Por eso ella aconsejaba no ir a esas sesiones, porque ya están abriendo portales muy peligrosos, que la marea sí que estaba alta, estoy analizando, nos estaban abriendo portales y ya aparecían demonios, cosas horribles, y venían después mensajes de muerte, cosas así, ¿no? Como la Ouija. Y por eso que Elena tuvo la orden de los maestros de cerrar eso. Al principio ella defendió el espiritismo, una gran defensora, pero después se dio cuenta y los maestros le dijeron de las consecuencias que puede tener eso, y por eso se cerró eso y nos dieron algo superior al espiritismo, que es la sabiduría divina. Eso que los medios odiaban a Elena después, la defensora de Dios. Es un tipo de manipulación. La primera es puramente animal y la otra es trascendente. Qué hermosa palabra, ¿no? Trascendente, aquello que va más allá, el más allá, ¿no?
de los límites establecidos, ya sean físicos, en este caso, temporales o del conocimiento. Hay que trascender esa personalidad, la individualidad. La otra manifestación es más poderosa, es la trascendente, y depende de la voluntad y el conocimiento del magnetizador, del magnetizador. Depende de esa voluntad, esa palabra, que le marco tanta fuerza, es la voluntad. Como dice ella, es lo que gobierna los universos manifestados en la eternidad. Es como la divinidad, es una voluntad suprema, una voluntad divina, la voluntad es lo que gobierna los universos manifestados. Los universos de espacio en la eternidad, que es el tiempo, ese tiempo. Daniel nos dice, la voluntad es el primero de todos los poderes. Voluntad para cambiar, no voluntad para hacer el bien, voluntad es el primero de todos los poderes. Y para Celso, la voluntad determinada es el principio de todas las operaciones mágicas. La voluntad, gran imaginación y esa voluntad para hacer esos actos mágicos. El principio de todas las operaciones mágicas, voluntad. Esta magnetización depende de la voluntad y del conocimiento del magnetizador. Es el conocimiento, ¿no? Saber es poder, es el poder, saber es poder. Ella dice actitud, ella no dice conocimiento, dice actitud, es muy diferente, pero pues bueno, es ese conocimiento original. Dice, y depende de esta magnetización trascendente de la voluntad y el conocimiento del magnetizador, así como del grado, este es otro factor en la ecuación, ¿no? Así como del grado de espiritualidad del sujeto y de su capacidad para recibir las impresiones de la luz astral. Volvemos a la luz astral, así como el grado de espiritualidad, pero es más puro, ¿sí? Y así como el grado de espiritualidad del sujeto, y por otra, y por otra las cualidades espirituales del sujeto, y por otra las cualidades espirituales, dice la otra traducción. Así como el grado de espiritualidad del sujeto y de su capacidad que tenga para recibir, dice, y de su receptividad a las vibraciones de la luz astral. Es impresiones, no es vibraciones, pero bueno, cosas de vibraciones. Su receptividad a las vibraciones de la luz astral. Esto depende de esta magnetización trascendente, así como el del grado de espiritualidad, la misma voluntad y conocimiento del magnetizador, así como el grado de espiritualidad del sujeto, en este caso, y su capacidad para recibir las impresiones de la luz astral. Esa luz astral tan misteriosa, en la región invisible que rodea nuestro globo. Esa región invisible, ¿no? Como rodea todo lo demás, en todo el universo, ¿no? Esa luz astral. Y corresponde como segundo principio del cosmos al Linga Sharidá, o el doble astral del hombre. El último, el físico, ¿no? El más alto, después viene el astral, después viene el prana, el jiva, el kama, el manas, el budi, así, anupadaka, así van a otro adi, anupadaka. Y corresponde a esta luz astral como segundo principio del cosmos en el universal, al Linga Sharidá en el hombre, el microcosmos, que es el doble astral o el cuerpo etérico. Pero hemos analizado en otras partes. La magnetización en este caso. Pero ahora queda por determinar que la clarividencia depende mucho más de la primera, en este caso no, de la voluntad y del conocimiento del manifestador. Pero ahora queda por determinar que la clarividencia depende mucho más de la primera que de la segunda, ¿no? Que del sujeto, su pureza y su capacidad de percibir esas impresiones astrales. Ante el poder de un adepto como Dupoté, el sujeto más positivo tendrá que someterse. Qué palabra fuerte. Vamos a ver esto. Pero ahora queda por determinar esa clarividencia, la facultad de ver con el ojo interno o vista espiritual. La verdadera clarividencia significa la facultad de ver a través de la materia más densa, desapareciendo esta materia voluntad y ante el ojo espiritual del vidente. Y sin que sea obstáculo para ello, el tiempo, ni el pasado, presente, ni futuro, ni la distancia. Ya hemos estudiado muchos casos de clarividencia, ellos epilépticos que pronosticaron la hora en que iba a venir la convulsión y la hora que se iba a curar. Otro ejemplo de clarividencia que tenía Emanuel Swedenborg, que en París hablando con sus amigos y de repente miró él en París, ¿no? Miró el gran incendio en Estocolmo, de Suecia, de su ciudad, y los comentó inmediatamente a sus amigos. En el tiempo no había radio, y a los días se dio cuenta por los periódicos que era cierto que hubo un gran incendio que acabó con la ciudad de Estocolmo. Swedenborg tenía esa clarividencia, lo aparece en otra parte. Pero ahora queda por determinar que la clarividencia depende mucho más de la primera que de la segunda, depende mucho más de la voluntad y el conocimiento de ese magnetizador, en ese caso. La segunda es esta que se refiere a la magnetización trascendente, no, se refiere al grado de espiritualidad del sujeto, no, y su capacidad que tenga él de recibir esas impresiones de la luz astral. Pero ahora queda por determinar
La clarividencia depende mucho más de la primera que de la segunda. Ante el poder de un adepto como Dupoté, el sujeto más positivo que trata su poder, o sea, el asiento de Dupoté. El poder, sabiduría, fuerza, fuerza. El adepto, el verdadero adepto es el que ha obtenido, literalmente, que es el adepto, el que ha obtenido. En ocultismo es aquel que mediante el desarrollo espiritual conseguido el grado de iniciación, logró iniciación. Esto es, ha alcanzado conocimientos y poderes trascendentales. Enviar la historia, se puede cambiar la historia, puede estar cosas. Se ha llegado a ser maestro en la ciencia de la filosofía esotérica, un maestro como Mahatma, ¿no? El maestro M. Cache, y llega a ser un maestro de la ciencia de la filosofía esotérica. El adepto es un ser plenamente iniciado que vela por el progreso de la humanidad y lo dirige. Está iniciado plenamente y vela por el progreso de la humanidad y lo dirige para el bien. Algunos adeptos pertenecen al actual Manvantara. Y ese es Manvantara, es entre dos Manunos, Manvantara, primer Manvantara. Manú naciente y el final. Algunos adeptos pertenecen al actual Manvantara, otros adeptos proceden de otro anterior Manvantara. Son muy antiguos, Sanat Kumara el anciano. Uno de ellos, ¿no? De que envejece y tienen miles de años, Sanat Kumara. Pero ahora queda por terminar. La clarividencia depende mucho más de la primera que la segunda. Ante el poder de un adepto como Dupoté, el sujeto más positivo tendrá que someterse a Dupoté. Nació en 1796, el varón. Es una de las figuras más influyentes en la historia del magnetismo animal, como hemos visto, y el mesmerismo. Y también del esoterismo en Francia, una figura más eminente, ¿no? Del esoterismo en Francia, del magnetismo animal, el mesmerismo del siglo XIX. Comenzó sus experimentos con el magnetismo en 1821. Se centró en la aplicación espiritual, casi mágica de estas fuerzas. Era en ese caso, no, aplicar todo este conocimiento en la vida práctica. Se centró en la aplicación espiritual y casi mágica de estas fuerzas. Como el hermano estuvo hablando, no, Jesús existió, claro que existió, y como pues, él curaba a muchos enfermos, esto es muy real, ¿no? Además de ser grandes sabios, eran grandes iniciados, ellos tenían poderes mesméricos, magnetistas animales, por eso no tenían, eran cálidos de esa fuerza y le podían transmitir y curar enfermedades. Se centró en la aplicación espiritual y casi mágica de estas fuerzas. Difusión en Inglaterra, se fue a Inglaterra, Dupoté, realizó ahí demostraciones en un hospital, causaron gran controversia y fascinaron a la sociedad victoriana. Curaba niñas epilépticas, convulsiones, todo el mundo estaba así en la boca, creo que es Dupoté. Fundó una escuela gratuita. Desde 1826 operó una escuela gratuita de magnetismo animal. No cobraba, son los verdaderos seres espirituales. Todos los que cobran dinero son profanadores, son engañadores, ¿no? Que lo que tienen es manipular a la gente, como hacen los pastores, Casluna, los que llaman activos, como otros de la sociedad teosófica, allá Tim Boy, que cobran dinero a la gente para estafarlo y mantenerlo como tonto ahí, ¿no? Elena nos dio esto totalmente gratis, era verdadera espiritualidad. Desde 1926 fue una escuela gratuita, curaba gente gratuita de magnetismo en París, donde enseñaba a curar, también enseñaba, y sin cobrar, nos enseñaba a curar sin cobrar, impulsado por una visión que tenía detrás una transformación social a través de la salud. Quería transformar el mundo, impulsado por una visión de transformación social a través de la salud. Publicaciones que hizo él. Fundó y editó la revista Clara como El Propagador del Magnetismo Animal y la revista de Magnetismo, que mantuvieron vivo el debate sobre estas prácticas en Europa. Se revistan. El mago del magnetismo, Dupoté. Dupoté vinculó el magnetismo con lo oculto. Entonces, esa fuente, ¿no? Una conexión entre el magnetismo y lo oculto. Magia de velada, su obra, ¿no? Igual que Isis, Isis sin verlo, ¿no? Es que publicó Magia de velada, sin verlo. Es su obra más famosa, la Magia de velada. Afirmó haber descubierto, entre comillas, la magia de la antigüedad a través del magnetismo. ¿Cómo curaban los apóstoles? ¿No? Por el don que habían recibido, por el curismo también. Afirmó haber descubierto la magia de la antigüedad a través del magnetismo. Fenómeno que operó. Investigó estados de trance, clarividencia, levitación, volar mesas, comunicaciones con espíritus, con el más allá, influyendo profundamente en el desarrollo posterior del espiritismo y también de la teosofía. Elena lo dice que era un gran adepto, lo dice literalmente Elena Lupoter. Espejo mágico. Fue pionero en el uso de símbolos. Tenemos un libro muy hermoso, tenemos un conjunto de símbolos: cruz, el atado, el hexagrama, la esvástica, el aunto, el ouroboros. Fue pionero en el uso de símbolos de un espejo mágico. Espejo mágico.
para inducir visiones. En otra parte, Elena, aquí nos comenta que los japoneses tienen una cultura que ciertos días del año sacan un espejo y miran ciertas estrellas y aparecen espíritus literalmente en esos espejos. Fue pionero en el uso de símbolos y el espejo mágico para inducir visiones y estados alterados de conciencia, el legado de Dupotet. Su trabajo es recordado por unir la ciencia experimental, el magnetismo, el mesmerismo, del magnetismo lo unió con la tradición hermética. El hermetismo. Su trabajo es reconocido por unir esa ciencia, un puente, ¿no? Entre la ciencia experimental, el magnetismo, con la tradición hermética. Fue elogiado por ocultistas como Eliphas Levi, mago oscuro, ¿no? Eliphas Levi, ese Alfonso, quien consideraba que Dupotet había abierto las puertas de los secretos mágicos. Lo que decía, abrió las puertas de los secretos mágicos, había abierto las puertas de los secretos mágicos mediante el uso de la voluntad y de la fuerza vital. La voluntad otra vez, la voluntad, la imaginación, etc. El Dupotet dice, pero ahora queda por determinar que la clarividencia depende mucho más de la primera que de la segunda. Ante el poder de un adepto como el Dupotet, el sujeto más positivo tendrá que someterse, ha de rendirse al poder de un adepto, o sea, Dupotet en este caso. Si su vista es hábilmente dirigida por el mesmerizador, el mago o el espíritu, la luz deberá revelar sus registros secretos más. Sí, Ana, el micrófono, Ana, abierto. Ana, anda. ¿Qué pasó? ¿Qué El mi micrófono amor? que te ando No, oída. pobrecita. Pobrecita, la tienen encerrada. Bueno, si le puedes cerrar el micrófono, por favor, alguien, por favor. Ok, dice. Si su vista es hábilmente dirigida por el mesmerizador, el mago o el espíritu, la luz deberá revelar sus registros secretos más recónditos a nuestro escrutinio. Pues si bien es un libro que permanece siempre cerrado para aquellos que ven y no perciben, en ese caso, ¿no? Dice, si su vista, o de su veto, si su vista está hábilmente, estamos en el mesmerizador, si su vista está hábilmente dirigida por el mesmerizador, me preguntan, ¿no? ¿Cómo el mesmerizador puede hacer dirigir hábilmente la vista de su veto? Con la experiencia, con la práctica, con la fuerza de voluntad, lo someten. Si su vista es como abrir los registros acásicos, si su vista es hábilmente dirigida por el mesmerizador, el mago o el espíritu, que es entidad espiritual, la luz deberá revelar sus registros secretos más ocultos a nuestro escrutinio. Esa luz, la luz, ahí solamente la luz, allá también dice la luz astral iluminará su más arcano, dice la otra traducción, la luz. La luz deberá revelar sus registros secretos más escondidos a nuestro escrutinio. Revelar, qué hermosa palabra, ¿no? Revelar, revelar, levantar nuevamente el sagrado velo, revelar de la gran diosa Isis. Como decía el frontispicio de su templo de Sais, de la Isis saítica, en Egipto, soy todo lo que fue, es y será. Y ningún mortal ha levantado mi velo, quien cubre mi divinidad. Esos son los registros acásicos. Elena tuvo acceso a ellos para hacer estas obras divinas. No, estas no son obras humanas, no. Es imposible que un humano en 1800 pueda hacer esta obra. No. Elena menciona libros aquí que solamente había uno en todo el mundo y no había copias. A los que Elena tuvo acceso, como los libros de QT, a los que Elena tuvo acceso para escribir estas obras divinas, monumentales no humanas, de Isis en 1877 y la Nación Secreta unos años después, 1888. La luz deberá revelar, iluminar sus registros secretos, arcanos secretos, más escondidos, más recónditos, más ocultos a nuestro escrutinio. Ese escrutinio, ¿no? Que es un examen que hacemos y averiguación exacta y diligente que se hace de algo para formar juicio de ello en ese caso. En ese caso. Su vista es hábilmente dirigida por el mesmerizador, el mago o el espíritu. La luz deberá revelar sus registros secretos más recónditos a nuestro escrutinio. Pues si bien es un libro que permanece siempre cerrado para aquellos que ven y no perciben. Como decía Jesús, ¿no? Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no escuchan. Me preguntaron, maestro, ¿por qué le habla en parábolas? ¿No? ¿Por qué le habla así? Y le da esa explicación. Pero a ustedes, los discípulos, se les da los secretos del reino de los cielos. Ellos tenían dos doctrinas, una pública y otra esotérica, como todos los grandes magos, ¿no? Bueno, los grandes adeptos. Que ven y no perciben, que ven y no miran, en este caso, que miran y no ven. En la otra mano, este libro, ¿no? Está siempre abierto para quien quiera verlo abierto. Guarda un registro sin mutilar de todo lo que fue, es
y siempre será en la otra mano, no se te casen. Dice, ese libro que ven y no perciben, si bien es un libro que permanece siempre abierto, siempre cerrado para aquellos que ven y no perciben, en la otra mano, por otro lado, está siempre abierto ese libro, no para quien quiera leerlo, verlo abierto. Hermano, aquí la traducción en español dice quiere, pero en el original dice wills, es más corta palabra, will es voluntad. El querer no lo hace con cámara, es inferior, no por la voluntad superior, pero bueno, no hay una palabra para esto, voluntad, voluntarice, ¿no? Dice que quiere haberlo abierto, es que tenga la voluntad para haberlo abierto. En la otra mano están que ven y no perciben, en la otra están los que se miran. Está siempre abierto el libro para quien quiera, uy, voluntad, verlo abierto. Está en cambio siempre abierto para los que quieran leer en él, desde la traducción. Es esa voluntad, para eso registros acá. Sí, pues. Este libro guarda un registro sin mutilar de todo lo que fue, ¿saben? Es presente y siempre será el futuro. Registros acásicos, él tuvo acceso a publicar estas obras monumentales, ¿no? Divinas realmente. Aquí vamos a sacar el PDF, la lectura, veamos acá. Pero preciso distinguir entre los sabios y los científicos. Pues si las ciencias ocultas y entre ellas el moderno espiritismo sufren maliciosa persecución de los científicos, tienen y han tenido en toda época leales defensores entre los sabios. Ejemplo que nos da Newton, antorcha de la ciencia, que creía en el magnetismo, según nos enseñaron Paracelso, Van Helmont y demás filósofos del fuego. Nadie negará que las teorías newtonianas de la gravitación universal, ahí dice espacio, pero gravitación universal tiene el magnetismo. Pues él mismo nos dice que fundaba todas sus especulaciones científicas en el alma del mundo. Ese espíritu divino, ¿no? Que lo va a escribir en la Laya, Anima Mundi, en Mahat. Fundaba todas sus especulaciones científicas en el alma del mundo, en el universal y magnético agente, que denominó divino sensorio. A este propósito añade, hay un espíritu sutilísimo que penetra todas las cosas, aún los cuerpos más duros, y está oculto en su sustancia. Después su materia, ese espíritu, ¿no? Por virtud de la actividad y energía, de fuerza, por la virtud de la actividad y energía de este espíritu, se atraen recíprocamente los cuerpos y se adhieren al ponerse en contacto. Por él los cuerpos eléctricos se atraen y se repelen desde lejanas distancias. Y la luz se difunde, se refleja, retracta y colora, que es calor, colora los cuerpos la luz. Por él se mueven los animales, las extremidades, ¿no? Y se excitan los sentidos. Pero esto no puede explicarse en pocas palabras, porque nos falta la necesaria experiencia para determinar las leyes que rigen la actividad operante de este agente espiritual, como estamos analizando, que provoca todo lo anterior. Hay una nota, 134 de abajo dice, Newton, estaba principios fundamentales de la filosofía natural, la principia, como dicen, la filosofía natural, Newton. Aquí saltamos, dos linajes hay de magnetización, la simplemente animal, la personalidad, ¿no? Y la trascendente. Esta última depende, por una parte, de la voluntad y actitud del magnetizador. Actitud, no hay otra palabra, voluntad y actitud del magnetizador. Por otra, depende de las cualidades espirituales del sujeto, de su grado de espiritualidad y de su receptibilidad a las vibraciones de la luz astral. Esa vibración, no, esa impresión. Pero no se tardará en reconocer que la evidencia requiere mucha mayor voluntad. Es el magnetizador. No se tardará en reconocer que la evidencia requiere mucho mayor voluntad en el magnetizador que receptividad en el sujeto. Porque este, positivo que sea, habrá de rendirse al poder de una vez. Ahí más abajo dice, ¿qué página? Ejemplo de este caso es el del magnetizador Dupoté, el varón Dupoté. Aquí le puse aparte esa nota. Dice, si el magnetizador, mago o entidad espiritual dirige hábilmente la vista del sujeto, la luz astral iluminará sus más hondos arcanos. Pues si bien es libro cerrado para quienes miran y no ven, está en cambio siempre abierto para los que quieran, que es will, voluntad, ¿no? Los que voluntaricen, los que quieran leer en él. Ahí está anotado todo cuanto fue. Es
y será, y aún los más insignificantes actos de nuestra vida. En ese libro está toda nuestra vida y nuestros más escondidos pensamientos quedan fotografiados en sus páginas de texto. El hermano Newton, estuvimos analizando en la última sección, Elena lo comenta bastante en su obra, Isaac Newton, era bien puro. Él se dio cuenta de su doctrina como 10 años antes, hermano, y tardó 10 años en publicarla porque quería confirmarlo todo, ¿no? Pasaba Isaac Newton ahí en su universidad, meditando acerca de la manzana, ¿no? La caída, la luna, ¿no? El gran Sir Isaac Newton, ¿no? Lo comenta bastante. Esta es una fotografía de joven de lo que es Paracelso, hermano. Dice que era una encarnación previa de Elena, viene Paracelso, que es médico, que marcó un hito en la historia de la medicina, igual que Galeno, Hipócrates, otros grandes médicos, Avicena. Él curaba cualquier enfermedad con un talismán. Él mismo lo magnetizaba, ¿no? Era mesmerista, magnetista, como Jesús, curaba cualquier enfermedad con los talismanes. Nunca tuvo un amigo, todo lo contrario. Tuvo muchos enemigos, especialmente los católicos, y lo mataron a traición a la edad joven de 48 años. El gran Paracelso, hermano. También Van Helmont, estuvimos analizando un poco, miremos los jóvenes, el gran alquimista Van Helmont y sus grandes teorías y sus grandes propuestas. Van Helmont, también analizamos un poco los filósofos del fuego. Ahí está la última sección, nos faltó comentar sobre los rosacruces verdaderos, hermano, no esos falsos de amor, no, esos son verdaderos que se sacrifican, ¿no? Al igual que Elena, tuvo tanto vituperio, tanto por publicar sus obras, decir la verdad acerca de la católica, de los reyes españoles, de la Inquisición, la católica, la gran ramera, como es el Apocalipsis, la gran ramera que te acuerdas con todo el gobierno. Este verdadero símbolo, el pelícano, que tiene sus 7 hijos y no tiene con qué alimentarlo y qué hace de la madre. Ella misma se perfora lo que es su estómago y le da la sangre, alimento a estos polluelos, hermano. Esa es una visión muy profunda de estos pelícanos. Esto es realmente un símbolo del gran sacrificio, ¿no? Igual que Jesús, que se sacrificó, no quería holocausto, que la gente matara animales, ¿no? Eso es un demonio, Jehová, es bueno. El gran sacrificio, el pelícano, digamos, es verdadero la cruz. La rosa del espíritu y la cruz es el cuerpo humano. Me lo dice Elena, que nuestro cuerpo es una cruz, así, con su extremidad y la cabeza, ¿no? Y estamos día a día, estamos crucificando esa rosa, ¿no? Cuando nos hacemos las cosas malas, impuras, en este caso. La rosa cruz, el pelícano. El alma del mundo, como dice nuestro ¿no? El alma del mundo, esa rabia, de ese mahal, ese tercer globo, ese Dios, esa divinidad, ¿no? Que de antropomórfica, lo que estoy analizando con lo que decía Isaac Newton, ¿no? Ese espíritu sutil, sutilísimo, esa alaya, alma del mundo, sacó toda su especulación del gran Isaac Newton, el alaya en este caso. La distancia, estoy analizando de la Tierra ante Marte, con su parte polar en el Polo Norte, tiene hielo ahí, Marte, el Marte aquí. La distancia, que son estas 58.000 millones de kilómetros, esto puede ser una referencia que estamos analizando el espacio absoluto y el espacio relativo, y todo se mueve, la distancia de la Tierra al Marte más o menos orbita en esa cantidad, aunque ambos se mueven en el espacio relativo, porque es un ejemplo que tuvimos en todo. Y porque el espíritu divino, todo penetra, hermano, hasta lo más fuerte que hay en el universo, no en la Tierra, son los diamantes. Los diamantes por eso son tan codiciados para perforar las rocas, para buscar el petróleo. Buscan los diamantes, esas perforadoras, de tener una corona de diamante para perforar la piedra y romperla. Es el diamante que se forma de lo que más débil es, que es el carbón. El carbón y el diamante tienen sus prácticas. El diamante que se forma, el carbón que se forma en diamante, que es lo más indestructible, el alma diamantina, es loca, el libro de Ciano, Doctrina Secreta, nos comenta del alma diamantina, que es aquel adepto, ¿no? que nada lo vence y todo lo hace más fuerte, ¿no? El diamante, el carbón se transforma en diamante cuando sus núcleos de carbono se alinean y por inmensas presiones que están ahí, la lava, el calor, se fusiona y crean lo más duro que hay, que es el diamante. Incluso ese espíritu lo penetra el diamante, penetra soles y planetas, el diamante, este hermoso planeta, hermano, Mercurio. Parece que tiene gran civilización, que están bien en los mercados. Este Mercurio, miren que bello, es el planeta más cercano a la Tierra, nuestro Hermes, ¿no? Hermafrodita, Afrodita es Venus, Hermafrodita, según los dos Venus y el Mercurio, miren que bello el planeta, hermano. Ustedes, esas luces, ¿no? Este Venus, Elena nos dice en la doctrina, ¿no? Lo que pasa en Venus afecta a la Tierra. Y lo que pasa en la Tierra afecta en Venus. Son recíprocos en este caso. De aquí vienen los Kumaras, ¿no? Lucifer vino acá, que es el Venus, las 3 de la mañana. Eso vino, la sabiduría vino de Venus, de grandes seres. Venus no tiene satélites, igual que Mercurio. No tienen hijos, ¿no? Marte tiene 2, Phobos y Deimos. La Luna tiene 1, ¿no? Júpiter tiene muchas, Saturno, toda aquella Europa. Venus, venusino, ella le dicen en Oriente Shukra, es el nombre de este planeta, el TV Shukra, hermano, le dicen a ellos, Shukra. Este es Orión, una constelación que están alineados aquí con las pirámides, estas 3, igual, y con esa misma derivación, no están rectas, ¿no? Vemos los 3, el cinturón de Orión,
Te trae más colección aquí porque también tiene dos soles, esos grandes. Esto en Egipto este era Osiris y en Egipto este era Isis, su esposa, estaban juntos. Los griegos que eran más machistas no quisieron poner a la mujer acá, pusieron a Orión, un cazador, y a su perro. Cerca, ¿no? Está Sirio, que es la estrella más brillante. Dicen que de Sirio vienen las monas de los avatares de Krishna, Buda, vinieron de Sirio, dicen esa mona muy adelantada. Orión, todo traspasa ese espíritu sutil. Que van a analizar también por qué la ley de gravitación universal. Están orbitando, porque todos los planetas orbitan alrededor del Sol, ¿no? Que no se separan, no se alejan, porque no chocan, porque esas fuerzas magnéticas, como lo podemos calcular con los imanes positivos y negativos en este caso. La Tierra tarda 365 días terrestres en dar la vuelta al Sol. Mercurio lo hacen 88 días, ¿no? Está más cerca, más rápido. Tal ley del espíritu de la Tierra, ¿no? Alá solar. Dice, Señor, la paz resplandeciente, envía tu luz ahora. Le has dado más luz a Mercurio, dice, no, que a mí, bueno, que está celosa ahí en esa estancia de antropogénesis. Mercurio, Venus tarda 224 días alrededor del Sol, estos unos días, órbitan 11 años, hermano, en una órbita alrededor del Sol, 11 años, de los nuestros, ¿no? Marte, 687, es muy lento Marte, ¿no? Y por aquí dice que se va a formar el nuevo planeta en este cinturón de asteroides. Pueden ver ahí, hermano, esos asteroides que son restos de un planeta que tocó. Ahí se va a formar el próximo centro Laia, que va a ser la próxima Tierra, y nuestra Tierra va a ser la próxima luna de esa nueva cadena planetaria. Sería la quinta, ¿no? Estamos en la cuarta planetaria en este caso. Bueno, la Tierra, Neptuno, damos la cuarta ronda. Sí, no, bueno, estamos aquí. Hay un gran misterio sobre la primera y la segunda cadena. Uno dice, bueno, los maestros lo dicen en su carta, que la luna fue la tercera, no. La tercera cadena planetaria, ahí estuvo habitada el hombre antes que nosotros, y que ya tenía su propia luna, hasta que después murió, y en la siguiente cadena de la Tierra, no todo el agua que nosotros tenemos aquí vino, no es de la Tierra, vino de la luna. Cuando murió la luna, no tenía fuerza de gravedad, y el océano se fue de ahí, estaba muerta, y fue atraído gravitacionalmente al planeta más cercano, que era la Tierra en este caso. En el futuro, aquí está formando un nuevo planeta y nuestro océano, pues si vamos por analogía, va a ir a ese nuevo planeta y nuestra Tierra será la Luna en ese caso. Esos son algo cósmicos. Porque tenemos los pulsares, que es como se forman las luces, son grandes misterios que pasan en la Tierra, esos pulsares, cuando ya la supernova, como generan esa luz incandescente. Esos misterios que hay en todo el universo. En otra parte hemos analizado que dicen que los maestros solo saben lo que ocurre en nuestro sistema solar. De ahí llega hasta nuestro sistema solar. No pueden ir más allá, no tienen esa visión tan profunda de que hay más allá del cosmos, de nuestro sistema solar. Aquí tenemos lo que analizamos la luz, que también es espíritu divino, transmite la luz, la refleja y la refracta, el espíritu divino nos da todo el magnetismo, la luz. Vemos aquí la luz blanca viene del sol, entra en un prisma, esto lo descubrió Newton, y ahí se bifurca lo que es esta, en esta, de rojo al violeta, al azul, es lo único que pueden ver nuestros ojos, no pueden ver que está abajo de él el infrarrojo, porque está arriba del violeta, el ultravioleta no lo podemos ver con los ojos, vamos máquinas o máscaras para ver esas luces, esos rayos que existen, como las ondas radiales, los rayos gamma, los rayos X, la refracción de la luz. Es un ejemplo, bien, la India, hermano, hermoso país, que Elena tanto se enamoró, ¿no? de la India y Egipto y el Tíbet. Vemos aquí el Taj Mahal, todo hecho de ese mármol bellísimo, se murió la reina y quedó muy triste el rey y le creó ese monumento. Y aquí vemos cómo se refleja la luz, ¿no? En este lago del Taj Mahal. Otra propiedad de la luz es ese reflejo, esa refracción. Estamos analizando la reflexión de la luz. Ahí está cuando la luz choca con uno, se refleja y ahí sí es como podemos ver. Este primer ejemplo, después viene la reflexión que estamos analizando del vaso del agua, que la luz entra y ahí se curva y se mira diferente. O el espectro luminoso, las propiedades de la luz en este caso, la luz. Aquí vemos vamos al microcosmo, al hombre, el universo. Estas son fibras musculares, tenemos muchos músculos que son los que hacen el movimiento, se están pegados a los huesos con ligamentos, y quienes mandan, aquí tenemos las venas, las arterias que le dan la sangre, el oxígeno, el alimento, la glucosa, pero quienes la manda es el sistema nervioso. Este es un axón de una neurona, que es la que transmite el impulso nervioso eléctrico y hace que se contraiga el músculo, inmediatamente sea voluntario y involuntario, y inmediatamente ocurre la acción del uno, esa se mueve. Pues la mielina se va al impulso eléctrico, los axones, y se mueve, se contrae el músculo a voluntad o involuntario, como pasa con el aparato digestivo, con un alimenta. Esa es la obra que estamos analizando, que sacó Elena, esa frase muy hermosa, que al final del Escolio de Isaac Newton, es conocido como le dicen la principia de filosofía natural, matemática del gran Sir Isaac Newton, donde tomamos el de ese Escolio final, esa conclusión filosófica, teológica en este caso, de Sir Isaac Newton, que tenemos ahora.
la voluntad, que la queremos trabajar todos los días, ¿no? Como las hormigas, hermano, miren qué pequeñas son las hormigas y es capaz de soportar cuántas veces su peso para transportar y hacer un alimento, para hacer algo ahí en su madriguera. Las hormigas, ¿no? ¿Cómo se están organizadas? No tienen palabras, no tienen lenguaje y hacen, y saben todo lo que tienen que hacer, seguir al otro, dicen que por aromas, como las abejas. Nos dicen los maestros una parte de que las hormigas y las abejas fueron animales traídos de rondas futuras, hermano, de países de planetas más adelantados, trajeron estos animalitos. No, no es la hormiga y las abejas, ¿no? Que querían esa miel, que no se pudra. Han encontrado lo que es esos sarcófagos, esas momias egipcias de miles de años, y le han encontrado con pomos de miel, y las han analizado, y las han probado, y está totalmente buena la miel después de 3000 años de la momia, ¿no? Imagínense, la hormiga, un ejemplo de cómo debe de trabajar. La hormiga en su cabeza es más inteligente comparado con el hombre. Si comparamos la sustancia de la hormiga, que es diminuta, es superior al ser humano con su capacidad mental, ¿no? Tiene más materia gris la hormiga, ¿no? En ese caso, la hormiga es trabajadora. Es una visión de la luz astral. Estamos analizando al final de los dos tipos de magnetización que hay, ¿no? En este caso, lo que es animal y trascendente. Aquí nos decía que dependía mucho de la voluntad y el conocimiento del memorizador y del grado de espiritualidad del sujeto. La luz astral, ya el segundo principio, el físico, que es el séptimo, el material, el último principio del cosmos, que arriba de nosotros está lo que es esa luz astral, el cuerpo astral, el libro, el clima, el mar, el público, etc. La luz astral, poderosísimo. También estoy manejando algo del tercer ojo, la clarividencia, ¿no? Que es ver con la vista interior. Esto lo refleja muchas culturas, que tenemos el gran Shiva. Que abrir su tercer ojo también como Buda, Shiva más antiguo, una encarnación antigua. Dice que él se puede dedicar a una cumbre del Himalaya, a una cuba, a la cima, ¿no? En otra parte, Elena nos comenta lo mismo, que ella cuando estaba allá en el Tíbet se iba a lo que es a las cumbres de los montes de Himalaya a meditar y ahí miraba muchas luces que de repente aparecían en las meditaciones de Elena. Igual aquí, Chiva se fue a meditar y no quería saber nada de su esposa. Entonces su esposa fue a seducirlo y dicen que le tocó lo que es la frente y ahí pues, él usó toda su energía espiritual y abrió su tercer ojo, ¿no? Y ahí venció lo que es el Kama, como decía Buda, lo más difícil que encontró en su vida, dice Buda, que fue dominar su parte animal, su parte erótica. Fue el más duro, dice Buda, que la misma analogía con Shiva, el tercer ojo abierto. Buda, otra representación, Buda era indio, él no era chino, no, como la gente piensa, era hindú, era un príncipe Kapilavastu, Nepal. Y aquí Buda, como la historia muy conocida por nosotros, Elena le pide bastante cómo se sentó bajo ese árbol Bodhi y dijo que no se iba a levantar hasta que abriera su tercer ojo. Él le mandaron todas las tentaciones del diablo, Mara, le mandó mujeres, le mandó no sé cuánto, le mandó guerreros, guerras, y Buda no se levantó. El diablo Mara se apareció y le dijo que está bien que se liberara, pero que no liberara a los demás, hermano, pues, porque se le iba el infierno, que la tierra, se le iban muchas mornas, muchos espíritus. Y Buda, por su gran amor, su gran compasión, como todos los nirvanakayas, se sacrificaron a sí mismos para seguir a la tierra, ayudando a los demás en lo que puede, en el libre albedrío de cada persona. Buda, la glándula pineal, la ciencia moderna, los estudios de medicina, dicen que no saben para qué sirve esa glándula pineal, que está aquí literalmente, pueden ver aquí en la parte inferior, la glándula pineal. Y está chiquita aquí, mira, la glándula pineal. Aquí está el ojo de Horus, es muy conocido en la tradición esotérica, el ojo de Horus. Es un pájaro interno, miren que este es el tronco cefálico, un corte, lo que es sagital, del cerebelo. Es como un pájaro, lo compara aquí con el Horus, el cerebelo, este es el tronco cefálico, el mesencéfalo, lo que es la médula oblongada. Y de repente acá está esa glándula pineal que es del tamaño de un guisante, pequeñísima como un guisante, ¿no? Como un grano de arroz. Y ahí es de color dice, gris y rojiza, y fue poco a poco atrofiada por el mal uso que hizo la humanidad de esa glándula pineal en las razas anteriores, que pasaron el hundimiento de Atlante, la guerra, ¿no? de los adeptos de izquierda y derecha, lucharon además ¿no? físicamente y hundieron Atlante, hundieron un continente con bombas atómicas, como decir así literalmente, ¿no? La Atlante, hermano, comentarios muy brevistas, los teléfonos están para ustedes. Tania, Dime, ¿qué hay? ¿Qué hay? mira, yo encontré, déjame ver si no se me pierde otra vez. Específicamente porque encontré dónde está. Específicamente si alguien tiene la carta de los maestros en la página 151 en español.
la página 151 en español, que habla del magnetismo. Lo voy a leer porque quise ponerlo en la pantalla, pero no sé cómo hacerlo. Dice lo siguiente. Hablando del magnetismo, ¿verdad? Porque todo lo que estamos hablando acerca del magnetismo, dice literalmente. No conocemos ningún fenómeno en la naturaleza que no esté totalmente relacionado con el magnetismo o con la electricidad, puesto que, que donde hay movimiento, calor, fricción, luz, siempre aparecerá el magnetismo y su alter ego, la electricidad, según nuestra humilde opinión. Lo mismo como causa que como efecto, o más bien ambos. Si profundizamos en la manifestación hasta su origen, todos los fenómenos de la corriente terrestre, ojo al Cristo, todos los fenómenos de las corrientes terrestres, del magnetismo terrestre y la electricidad atmosférica se debe al hecho de que la Tierra, y ya lo miramos en ese simbelo, de que la Tierra es un conductor electrificado, cuyo potencial siempre está cambiando debido a su rotación y al movimiento anual de su órbita, al sucesivo enfriamiento y calentamiento del aire, a la formación de nubes y de lluvia, de tormentas y viento, etc. Probablemente esto puede encontrarse en algún libro de texto, pero luego la ciencia será reacia a admitir que todos estos cambios se debe, ojo al Cristo lo que viene aquí, se debe al magnetismo akáshico, que produce incesantemente corrientes eléctricas que tienden a restablecer el equilibrio perpetuo. Ya, hablando del magnetismo, ¿no? Porque es lo que tú explicabas, ¿no? Que todo, absolutamente todo tiene magnetismo en diferentes niveles, pero sí, y hace énfasis que se debe al magnetismo akáshico. Fíjate que desde dónde nos vuela, ¿no? Nos habla de la corriente terrestre, del magnetismo terrestre y la electricidad atmosférica, pero todo esto es debido al magnetismo que se debe al magnetismo akáshico, que produce el equilibrio. Y es que tiene que haber un equilibrio, si no, no tuviera ese eje, ¿no, man? Ese eje imaginario. Solamente alguien más que desea 8:24. Si alguien desea buscarlo en la Carta de los Maestros, está en la página 151, en la respuesta de la pregunta 8 de la Carta 23A. Gracias. Yo sí tengo una pregunta aquí donde dice, existen dos tipos de magnetización. La primera es puramente animal y la otra trascendente. La trascendente, ¿verdad? Y depende de la voluntad y el conocimiento del magnetizador, ok. Así como del grado de espiritualidad del sujeto y de su capacidad para recibir las impresiones de la luz astral. Aquí cuando habla del sujeto es la persona a quien se magnetiza o del mismo magnetizador está hablando. No, la persona que está él magnetizando, el Ah, memorizador, y está guiando esa vista, en este caso, ah, nada más tenía esa duda. Gracias, Ernesto. a la orden, hermano. Ahí podemos ver, hermano, también se comentó, es Manuel Schwaden, está leyendo, dice, la revelación del Apocalipsis. Ya lo comenta su vida, ¿no? Cómo era él, y comenta sus partes buenas y los errores que cometió. Él dice que él miraba, él viajaba espiritualmente, ¿no? Viajaba en meditaciones y miraba pues, otros planetas habitados por otros seres humanos, en este caso, lo describía él,
Se vestían igualmente a los cortesanos europeos de tal siglo. Les dice Elena que son errores que hacía Manuel Wallenborg, muy conocido por otros, aquí tenemos el clarividente que vio el gran incendio allá en Suecia, en Estocolmo. Hablamos de los adictos, hermano. Hablamos de los maestros que son los que guían el futuro de la evolución humana, ¿no? Para el bien, el maestro Sí, un Cache. momentito, Neto. En lo que preguntó Dulce, hay algo aquí que sería bueno verlo, porque habla de una graduación espiritual. Depende como del grado de espiritualidad del sujeto. Ojo al Cristo, ahí nos está dando una llamada de atención, ¿no? Que depende del grado espiritual del sujeto que se va a poder hacer aquí. Y luego, cuando habla del señor Dupotel, hace una excepción porque le da un grado, le dice al poder de un adepto, no está hablando de Juan Pérez, sino de un adepto, el cual ha tenido su evolución. Y recuerda que Alejandro iba a decir ahorita, que dijo en la explicación del adaptado, dijo que son aquellos que ayudan, colaboran para la evolución de la humanidad. Se ven totalmente fuera del selfish, fuera del egocentrismo, sino todo lo contrario, el altruismo. Entonces, eso es una de las cualidades, por eso son adeptos, ¿verdad? Pero él hizo el hincapié que están detrás de la ayuda a la humanidad, al progreso de la humanidad, así como los de Anshoham, que siempre están detrás de del grado de la ayuda de la humanidad, como también existen, ¿verdad? Ciertos grados de jerarquía que tienen su trabajo en determinado lugar, así como el ejército, pues, bueno, aunque se oye feo la comparación, ¿no? Pero es que en cada raza, en cada evolución existe un Dian Shohan adecuado para el mundo evolutivo de ese grado que estamos. Así como Buda, que va a haber Buda en la siguiente raza, y los adeptos van a ser siempre superiores a los adeptos que han trascendido. Solo eso quería hacer el comentario. Adelante, ¿alguien quería hablar algo? Sí, ahí esos de Johannes, está el Mahachohan, dicen, el grande, no, más grande Mahachohan, el Manú. Buda, dicen que Buda llegó hasta la octava iniciación, hermana. Cristo llegó hasta la quinta, pero Buda es la moda más adelantada, dicen en este caso, llegó hasta a la octava iniciación. Y estamos viendo aquí lo que son los casos de los adeptos, hermano, aquí los maestros, ¿no? Los grandes adeptos, nuestra querida Elena, los maestros que tanto la apoyaron, la cuidaron y la protegieron tanto en su vida. Dicen que 200 años antes de Elena y 200 años después no había nadie que cumpliera condiciones para crear un imperio espiritual. Los antecesores de Elena fueron creadores de un imperio físico, que la Gran Rusia, ¿no? Ese Dolgorovsky fue el que fundó Rusia, el ancestro de Elena era su pariente. Así, los maestros de TKH, el maestro M, Elena le tuvo conocimiento con él, el tibetano, el maestro de Kala, en Moria. Miran su nobleza, hermano, su mirada profunda, miramos ahí su semblante, se mira la espiritualidad. Otro maestro que también la protegió mucho Elena, el conde, también ha estado por ahí. Dice que lo van a conocer, nos dice Elena proféticamente, en el próximo, en la próxima gran aniquilación que iba a haber en el mundo, en Europa, íbamos a ver al conde otra vez, como pasó después proféticamente con la revolución rusa, estos bolcheviques comunistas. Dicen que Elena tuvo autorización porque las fuerzas oscuras habían creado un libro para destruir la humanidad, que era el Capital de Carlos Marx, creado por masones judíos, Marx, Engels, que eran judíos que querían destruir el mundo, tomar el mundo, y por eso tuvieron autorización Elena para publicar esta obra espiritual, que era la contraparte materialista al Capital de Carlos Marx, es la crisis sin velo y la doctrina secreta. Que la humanidad no se perdiera, como pasó con Atlántida, en esa materialidad. El conde, Elena, en el Océano Teosófico, hermano, lo podemos buscar profundamente, todo lo que se haya maravillas del gran conde en este caso. Dupoté, y la cara de un adepto, hermano, mira Dupoté, el varón francés, ¿no? En este caso, ¿no? Pero es un búho, tiene la mirada de búho, y el búho, la lechuza se le asocia a Atenea, no a la brujería. Dupoté, el gran adepto que me está documentando, que curaba a la gente gratuitamente de epilepsia, Dupoté, el gran mesmerizador, lo que tenemos, ya lo hemos el mesmerismo, realmente fluye ese fluido por los ojos y por las manos, mira que estamos curando a un paciente, el Dupoté en esas posiciones. Dupoté, el espejo mágico, ¿estamos analizando algo?
Fue pionero en eso, lo que es Dupoté, usar símbolos y los espejos mágicos para hacer curas espirituales o hacer trabajos espirituales con los espejos, los espejos. Aquí tenemos la obra de él, hermano, los grandes clásicos, la magia de velar. Dice de velar, esta es la magia de velar de Dupoté, como aquí en el trance, lo que era el varón de Dupoté. Este es el templo de Isis, que Elena nos comenta mucho, comenzó esta obra, ¿no? Ante el velo, dice que fue místicamente, espiritualmente, fue al templo de Isis, de la Isis saítica, y ahí vio el frontispicio que decía, soy todo lo que fue, es y será. Y ningún mortal ha levantado jamás mi velo. Este es la isla de Philae, este es el templo de la Isis saítica, ¿no? de saítica, que Elena lo comenta, que se enamoró mucho de Egipto. Elena no estuvo allá, no, estudiando tantas cosas en el Egipto. Este es el templo de Sais, literalmente, miren, otro templo, hermano, con la figura de Isis aquí con los cuernos, acá la pueden ver, entre otras representaciones de la Isis saítica en el templo de Sais. Y esto que vamos a ver en la próxima sección, hermano, vamos a ver el Apocalipsis, que tanto le gusta a los cristianos, el Apocalipsis, la revelación del libro de Patmos, que vienen cuatro jinetes, ¿no? Uno en caballo blanco, se esperan a Maitreya, ¿no? A Maitreya, a los budistas, Soció, los persas esperan a su socio, el gran avatar Kalki, que va a venir con un caballo blanco y con una flecha, dice, una corona, ¿no? Y con la corona en la cabeza, dicen que es el anticristo, no es el Mesías, no es el anticristo, que va a traer la guerra y la justicia al mundo, ¿no? El otro jinete es rojo, ¿no? Que es rojo, es la guerra, un Marte, Dios de la guerra, y trae la espada, le trae la guerra, este jinete por acá. El caballo negro, es lo que es la hambruna, trae la balanza al comercio mundial, la hambruna, y el último es la muerte en este caso. Elena lo va a preguntar un poco el Apocalipsis, lo vamos en la próxima sección, más batallas del Kalki Avatar, la guerra que se viene, la gran guerra que se viene en el mundo, ¿no? Una guerra espiritual y una guerra física, y va a venir, dicen, es el anticristo. Aquí está el hijo del diablo, el anticristo, parecido a Jesús, ¿no? Con sus túnicas, el anticristo va a venir. Esto no lo veremos en la próxima edición. ¿Qué le pasó? El estudio está llevado bella obra, además de tanto le gusta ese tema, porque dice la verdad, y sin velo. Sí, yo voy a leer una parte para que nos vayamos con una esperanza, porque en la carta a los maestros habla, dice, fíjate bien qué interesante, porque nos habla de la clave de cómo irnos preparando, dice, cuando habla de todo el magnetismo y todo esto, dice, sin embargo, yo digo que un hombre solo puede hacerlo, o sea, todo de esto, de la magia, de lo que quieran hacer, solo lo puede hacer, viene aquí la clave, solo lo puede hacer y con mucha facilidad, con solo que esté familiarizado con cierta palanca, ¿se acuerdan la palanca de Arquímedes? Con cierta palanca físico-espiritual. Tiene que haber esas dos cosas. Si solo está el físico o solo está el espiritual, no tiene que haber eso, la materia y el espíritu, físico-espiritual, que posee internamente, aquí me acuerdo de Argelia, ¿no? Que todo lo tenemos dentro, y que es mucho más poderosa que la palanca de Arquímedes. Incluso la simple contracción muscular va siempre acompañada del fenómeno eléctrico y magnético. Entonces, aquí nos está diciendo que todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viendo lo podemos hacer de acuerdo al grado. Recuerden que habla de un grado, pero tiene que estar familiarizado con la palanca físico-espiritual. Ahí está la clave. Facilito, diría don, había un chico que se llamaba, se me fue el nombre. Jorge, ¿te acordás del nombre de un señor argentino que decía, facilito hacer las cosas? Bueno, ¿alguien más que desea hacer un comentario? Lo contrario, excelentísima clase. Tania, Adelante. si era argentino, debe haber dicho sencillito, no facilito. Sí, así decía, sencillito, decía, él era argentino. Decía, sencillito, sí. Así es. Bueno, ¿algún otro comentario o damos por terminada la clase en este momento? ¿Alguien más? No. Vinieron muy hablantinos el día de hoy. Me he quedado anonadada de la colaboración. Gracias a todos. Gracias a cada uno. Ok, buenas noches.
Buenas noches a Buenas todos. noches.